son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. A mediados del primer siglo, cuando los gentiles eran sumados al interior de la Iglesia, surgió un problema que se podría presentar en la siguiente pregunta: ¿cómo perfeccionar a los nuevos convertidos en la salvación? La respuesta casi obvia fue judaizarlos, es decir, que debían ser circuncidados, llevados a cumplir la ley de Moisés y deberían seguir todos los ritos de iniciación de los prosélitos. Algunos creyentes eran afligidos por ello, otros más bien lo aceptaron de buen agrado y los vieron como importante para perfeccionar su salvación. Este hecho motivó al menos dos sucesos importantes. El primero es el Concilio de Jerusalén y la segunda, la escritura de la epístola de Pablo a los Gálatas. En ambos vemos que la salvación por la fe en Jesucristo es en sí misma perfecta y que no necesitamos de algo para mejorarla, porque es perfecta. Esto fue de conocimiento de la Iglesia a través de la historia. Pero desde el siglo pasado algo extraño empieza a suceder en algunas iglesias cristianas. Y es que de alguna manera se sienten incompletos y buscan algo así como perfeccionar su salvación. Pues sí son creyentes, pero no se sentirían tan el pueblo de Dios, algo así como que les faltara el centavo para el peso. De alguna manera ven a Israel como el pueblo de Dios, el verdadero, y la iglesia, sí, pueblo, pero como que de segundo orden, un poco incompleto, y buscan medios para mejorar lo incompleto, sobredimensionando a Israel, y tratan de asemejarse a ellos, y tal vez les lleva hasta el punto de hacerse judíos. En Gálatas capítulo 3, 23 al 29, veremos que todo ello es innecesario. Esa es la porción para esta meditación. Veamos entonces Gálatas capítulo 3 versos 23 en adelante. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3, 23 al 29. En este pasaje, Pablo inicia hablando de la ley y de dos ejemplos de la función de la ley, y luego se extiende a hablarnos de la relación entre la ley, la fe, Abraham, Cristo, y todo esto en un escenario del cuidado de Dios. Por eso el título de esta meditación es El cuidado del buen pastor. El cuidado del buen pastor. Y en el transcurso vamos a ver que Dios es insuperable en el cuidado de su pueblo.
Dios insuperable en el cuidado de su pueblo. Entonces, ¿cómo cuida de ellos? La primera respuesta es con la ley a los judíos del Antiguo Testamento. Con la ley a los judíos del Antiguo Testamento. Los versos 23 y 24 dicen: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Estos dos versos, Pablo los utiliza para tratar de responder la razón de ser de la ley, ya que, como dirá luego, ella no añade nada nuevo a la promesa de Dios a Abraham. En este intento nos va a dar dos ejemplos de lo que hacía la ley en el Antiguo Testamento. El primero de ellos es que estaban los creyentes del Antiguo Testamento confinados bajo la ley. Al decir confinados no habla algo así como encerrados o esclavizados, sino que se encontraban en una especie de cerca protectora de la voluntad de Dios, que no permitía que los hebreos pudieran alejarse a lo errado que seguían, por ejemplo, las otras naciones. Y cuando lo hacían, cuando se alejaban, enseguida venía la advertencia de los profetas para retornarlos a aquel cerco de protección. Y si todavía no recapacitaban, entonces venía la disciplina de Dios para que sean retornados a ese lugar de estar confinados. Y este proceso les ha llevado muchas veces en la historia de Israel. Si vemos los 400 años del tiempo de los jueces, podemos darnos cuenta de ello. Y, de alguna manera, Dios los llevaba nuevamente a la ley, porque ese era el lugar de resguardo del pueblo. La imagen que viene a mi mente es como el corral de bebés. Los niños, cuando comienzan a gatear y a caminar, y todavía varios meses después, realmente son un peligro para ellos especialmente, ya que están, por ejemplo, metiendo los dedos en el enchufe, o llevando cualquier objeto que encuentran a la boca, o extendiendo la mano y debajo de la mesa, y lo que agarran lo tiran para abajo. Y entonces, de esa manera pueden ocasionarse varios daños. Entonces Dios opta por algo que hacen los padres en nuestro tiempo: hacer o comprar un corral en el cual estén los bebés. Allí Dios pone la ley y allí ellos estarían confinados, cuidados de hacerse daño ellos mismos. Así es como estaban protegidos los descendientes de Abraham. La segunda imagen es enseñados por la ley. En esta segunda imagen nos habla de la labor de la ley como un ayo, una especie de tutor o guardián o guía. En el tiempo de Pablo, incluso anterior, un elevado porcentaje de la población eran esclavos, y no todos eran llevados a la labranza o al campo para que hagan las labores agrícolas. Algunos de ellos tenían cierta preparación, y los amos no perdían su potencial y los enviaban a trabajos, digamos, comunes, sino los ponían al cuidado de sus hijos. Eran quienes cuidaban a sus hijos y les guiaban en el buen comportamiento. Les enseñaban qué es lo que deberían hacer. La función de la ley como pedagogo es similar. No tomaba el lugar de Dios, sino que guardaba la conducta del judío, veía que sea correcta y mantenía a cada uno de ellos en la correcta disciplina. No salvaba, señalaba la venida de Cristo. Ninguno de los sacrificios de la ley ceremonial quitaba por sí mismo el pecado. Todos ellos eran símbolo de lo perfecto que había de venir, el sacrificio de Cristo en la cruz del Gólgota. Cuando estamos de viaje, en el camino podemos encontrarnos con lugares realmente lindos, que pueden darnos ganas de decir: alto, quedémonos aquí un momento. Seguro que algo así ha pasado con ustedes. Pero por más bello que fuera el lugar, ese es solamente un punto en el camino, un lugar de recorrido.
porque nuestro destino es otro al lugar al cual estamos yendo. Eso es lo que Pablo trata de decir a los Gálatas. La ley es un paso hacia lo verdaderamente bueno, porque la ley, como fue aquel corral de bebés, como un cerco alrededor de ellos, evitando que se hagan daño, pero los hijos no se van a quedar toda la vida protegidos en el corral. Y también la ley fue como el guardián que conduce al heredero hacia lo adecuado y correcto. Pero estos hijos no van a requerir de este guardián toda su vida. La ley bien entendida guía a los judíos hacia Cristo, hacia lo verdadero y eterno. Y esto es parte del cuidado de Dios, porque Dios es insuperable en el cuidado de su pueblo. ¿Cómo cuida Dios a su pueblo? Vimos con la ley a los judíos del Antiguo Testamento. La segunda respuesta, con la fe a todos los creyentes. Veamos el verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La llegada del Señor Jesús y su obra realizada en el Gólgota no abroga la ley, sino que la perfecciona. Porque el transcurso natural de la ley es hacia la fe. Dije antes que ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento confería salvación en sí mismo, sino que eran adelantos de lo perfecto, de lo que Cristo habría de hacer. El significado era que por los pecados cada una de las personas debía morir. Pero Dios estableció en la ley una suerte de sustitutos necesarios para que el pueblo no muera. De manera que cada becerro, cordero o palomino sustituía al judío de la muerte. Pero muchas veces algunos judíos terminaban torciendo aquello y creyendo que debían satisfacer a un Dios hambriento de esos sacrificios. Y acudían entonces a los sacrificios exteriormente, los cumplían, y habían malentendido la razón de los sacrificios. A la vista de todos y a la vista de ellos mismos, parecían estar en lo exacto. Pero Dios les responde, podemos ver en Isaías capítulo 1 versos 11 al 14. Allí nos dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Tras el sacrificio de Cristo, nada de esto tiene valor. Ya llegó lo original, que supera a la ley ceremonial. Y la ley ceremonial era de pronto una sombra oscura, pero ya llegó Cristo, en quien tener fe no falla. Ya no necesitamos del cerco de protección, ni del esclavo que evalúe nuestro comportamiento. Es como tener, imaginen, en nuestras manos la entrada para el partido de fútbol del siglo. Imagínense, Die Stronger Bolívar Die Stronger en una final de Copa Libertadores de América. ¡Qué locura!, ¿no? Adquirimos la entrada con mucha antelación y hablamos a todos de esto. Sabes, tengo las entradas para el partidazo. Muchos quisieran tener aquello que tenemos, pero llega el partido y nosotros seguimos con nuestras entradas y mostrándolo, tengo entradas para el partido. Llega la hora del partido y seguimos felices mostrando nuestras entradas y resulta que no vamos al partido y preferimos quedarnos con las entradas que ir al partido. Sería tonto, ¿no?
Así es para los judíos, hacer a un lado la obra de Cristo y mantenerse sujetos a la ley. Y peor para alguien que, oyendo de Cristo, prefiera irse a las prácticas de la ley. Pues no es esa la voluntad de Dios. Él quiere llevarnos a lo perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es insuperable en el cuidado de su pueblo. ¿Cómo cuida a su pueblo? Dijimos, con la ley a los judíos del Antiguo Testamento, con la fe a todos los creyentes. Ahora veamos, con la obra de Cristo a también todos los creyentes. Versos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La ley nunca pudo otorgar la cualidad de hijo de Dios a un judío. Si los judíos se llamaban ser parte del pueblo de Dios, algo así como ser salvos, pero no por la ley, sino por el hecho de ser descendientes de Abraham y por ser el pueblo del pacto. La ley era la muestra de confirmación de que aquella relación entre Dios y la nación era verdadera. Ningún judío alegó en toda la historia que era hijo de Dios por la ley, y menos que lo fuera por cumplir perfectamente la ley, porque nadie la cumplió hasta Cristo. Así como también nadie diría de alguien que es su hijo porque tal o cual amigo se lo ha engendrado. De la misma manera, Dios quiere tener, por así decirlo, el gusto de engendrar a sus propios hijos. Y Dios realmente los engendra personalmente. El Padre envió al Hijo para morir por los pecados de los hombres, por los pecados de quienes serían sus hijos, y serían librados de la condenación. La vida sin pecado del Señor Jesús y su muerte voluntaria dieron sentido a los sacrificios del Antiguo Testamento, porque las víctimas del Antiguo Pacto morían y su sangre cubría los pecados a la espera del sacrificio perfecto, que vaya a quitarlos por completo. Todas las víctimas eran inocentes, ninguna de ellas había cometido ni un solo pecado, pero eran animales. Por eso solo lo cubrían. Y se necesitaba de alguien 100% humano, que sea inocente, sin pecado, y que derrame su sangre voluntariamente. Y entonces aquella sangre sería perfecta para quitar todos los pecados completamente delante de Dios. Ese fue el Señor Jesús, enviado del Padre, perfecto e inocente. Y por el reconocimiento de que ese sacrificio fue hecho por uno, el tal llega a ser hijo de Dios. Pero esto no toma por sorpresa a Dios, porque según las Escrituras, para que uno se acerque a Cristo, el Padre es quien le lleva a Él. Y además le da un don de creer. No es que creemos porque somos buenos, sino que creemos porque Dios engendra en nosotros un creyente. Y entonces el sacrificio de potencial salvación llega a ser efectivo, y Dios empieza a contar nuestra vida como al fin nacidos. Imagínense, al fin nacidos. En un partido de fútbol no cuentan los casi goles, ¿no es cierto? Ni siquiera 100 remates que den al poste dicen, bueno, desde 100 que valga un gol, no. Y una vez convertido el gol, que alguien agarre otra pelota y patee inmediatamente al arco no cuenta como un segundo gol. Solo un creyente en Jesús como su Salvador y Señor es un hijo de Dios. No lo es uno que casi cree en Él. Y una vez que uno cree en Él, es hijo, y no basta hacer nada para ser más hijo de Dios, sino que al creer,
En ese mismo momento somos sumergidos en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia, en el cuerpo cuya cabeza es Cristo, en el pueblo de los creyentes, en el pueblo de Dios. Y como dice este pasaje, somos bautizados en Cristo por el Espíritu Santo y revestidos de Cristo. Es decir, empezamos a dejar el pecado y vivir una vida santa, dejando la forma de vida del viejo hombre y viviendo como regenerados. El que robaba, ya no robe. El que mentía, ya no mienta. El que engañaba, ya no lo haga. Si bien es un mandato, solo puede ser cumplido si la obra de regeneración ha sido hecha en la persona, porque el sacrificio de Cristo lo faculta para ello. Y todo esto es parte del insuperable cuidado de Dios por su pueblo. ¿Cómo cuida Dios a su pueblo? Dijimos, con la ley a los judíos del Antiguo Testamento, con la fe a todos los creyentes y con la obra de Cristo también a todos los creyentes. Veamos ahora con la unidad de los creyentes. El verso 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Israel había sido convocado por Dios para distinguirse de todos los pueblos y ser su especial tesoro, y por tanto no participar de la idolatría generalizada a su alrededor, de tal manera que había una incomparable diferencia entre el pueblo de Dios y las otras naciones. Pero ellos, los judíos, habían llevado aquella separación a extremos tales como la consideración de que la salvación estaba reservada únicamente para los judíos varones y libres. Ellos eran el pueblo de Dios. Los demás, incluidas las mujeres judías, pertenecían a una categoría diferente, una categoría inferior. El rezo tradicional que muestra esto suena más o menos así. Gracias Señor por hacerme hombre y no mujer, esclavo ni perro. De manera que hablar con una mujer en los tiempos de Jesús era indigno para un hombre, no tanto por la consideración al respecto del adulterio, sino por la eventualidad de hacerse impuro. A diferencia de ello, fue el Señor Jesús quien devuelve la dignidad a la mujer. Es a una mujer a quien se revela a sí mismo como el Mesías. Y también en una sinagoga llama a una mujer al frente. A aquella que debería estar atrás la llama adelante para sanarla. El cristianismo continuó con aquella dignificación de la mujer, aunque en nuestro tiempo no quiera verse de esa manera. De la misma forma, los hombres de las otras naciones, considerados perros, son incluidos en la familia de Dios por aquel mismo sacrificio que era necesario para los judíos. Los judíos hacían una distinción, pero Dios demostró que también de los gentiles se complacía, y también sobre ellos derramó su espíritu, tras la predicación del Evangelio. Los esclavos creyentes compartían la misma eternidad con sus amos libres. Escribiría Pablo a los Corintios que los esclavos son libertos en el Señor. De manera que cualquier muro antiguamente levantado ha sido derrumbado, y la salvación está disponible para gente de cualquier nacionalidad, de cualquier condición social, de cualquier color de piel, sean varones o sean mujeres. Hace algunos años recuerdo que a la congregación vinieron unos tapietés, y entre ellos un misionero suizo-alemán, creo que su nombre era Andreas, y todos pasaron al frente y cada uno al presentarse decía que era tapieté. Y todos los ojos se dirigieron a Andreas y él dijo, yo soy de Suiza
y también tengo la ciudadanía alemana. No sé cómo es posible eso, pero esas son mis nacionalidades, dijo. Estando ahí adelante, bien cualquiera de ellos podía haber dicho, yo también tengo la misma nacionalidad de Andreas, la celestial. Sí, por la obra del Señor Jesús, todos somos uno en Cristo y tenemos la misma naturaleza, tenemos la misma ciudadanía, la celestial, la ciudadanía de nuestro Padre. Esto también es parte del insuperable cuidado de Dios por su pueblo. ¿Cómo cuida Dios a su pueblo? Con la ley a los judíos del Antiguo Testamento, con la fe a todos los creyentes, con la obra de Cristo también a los creyentes, con la unidad de los creyentes y finalmente con el cumplimiento de la antigua promesa. El verso 29 dice, «Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa». La obra del Señor Jesús es la base de la salvación de toda persona. Esto implica el creer en el hecho que Él es suficiente para que yo pueda hacer las paces con Dios. Yo, por mi propio pecado, me opuse a Dios y no había posibilidad alguna de iniciar una relación con Él. Solo alguien que tomara mi lugar, el lugar de pecador, y pagara por mi culpa y me trajese a tener paz con Dios, podría posibilitar una cercanía mía con Dios. Una posibilidad casi irrealizable si lo pensamos numéricamente. Pero el Señor Jesús lo hizo. Con su sacrificio perfecto, sin la más mínima falla, Él ha pagado completamente por mis culpas. Estoy con un cárdex de pecado en blanco. No hay un documento material que pueda mostrarles en este momento y decirles, aquí está la prueba. No lo tengo. Pero creo en las palabras de Dios que afirma que al creer en el Señor Jesús, soy salvo. Algo parecido sucedió con Abraham. Él no vio la obra redentora de Jesucristo, porque vivió como unos 2000 años antes. Pero Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22, 18. Y aún antes, cuando no tenía hijo, y siendo ya de edad avanzada, Dios le prometió que iba a tener un heredero, sería su propio hijo, y que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. Abraham no vio ningún compromiso escrito, o un comprobante de que aquello vaya a ser cierto, que en el futuro tendría un hijo, y menos que su descendencia iba a ser numerosa. Lo que Abraham hace es algo sencillo, pero difícil a la vez: creer, confiar en Dios. La Escritura dice, y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. De manera que Abraham inicia una casta nueva en la humanidad. No se trata de un grupo étnico, aunque inicialmente fue un grupo étnico, pero principalmente inicia la casta de los creyentes, de aquellos que creen en Dios, que confían en Él. Entre los judíos del Antiguo Testamento hubo quienes creyeron y quienes no lo hicieron. Los que creyeron las Escrituras y al Dios de las Escrituras, habitualmente se los llama como el remanente. Y este remanente es la muestra de la gracia de Dios. Ellos forman parte de esta casta, del pueblo de los creyentes. Creyendo en Cristo es que nosotros podemos formar parte de este pueblo de Dios. Y con ellos somos contados como la descendencia espiritual de Abraham. El Señor Jesús dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Las palabras de Dios a Abraham. Aquella simiente se refiere al Señor Jesucristo.
y en Él más bien nosotros formamos parte de la promesa. Los judíos creyentes y los cristianos somos parte del cumplimiento de aquella antigua promesa que Dios le hizo a Abraham. Y no hay diferencia entre judíos creyentes y cristianos creyentes. Viendo todo esto, debemos concluir que los cristianos, aquellos que ponen su fe en el Señor Jesús y su obra, no necesitan nada más para ser aceptados por Dios. Están completos, son tan pueblo de Dios como lo fueron los fieles del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, así como ellos, al 100%, son pueblo de Dios. No los judíos al 100%, los judíos fieles, y los no judíos 100-1, no. Los cristianos no necesitamos hacernos judíos para ser salvos. Así tampoco lo necesitaron en los tiempos del Nuevo Testamento. Es por eso que Pablo y los apóstoles desestimaron la judaización de los creyentes cristianos de origen gentil. Por eso el cuidado de Dios hacia su pueblo, hacia los creyentes, aquella casta que cree en Él, tanto los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento y hasta nuestros días, se hace evidente en la historia de la salvación, que lleva la firma de Dios tras cada acontecimiento. Dios es quien diseñó este plan, Dios lo llevó a cabo, y es también quien durante todo este tiempo lo ejecuta. Dios es quien a cada paso cuida de los creyentes. Lo cuidó antes y cuida de nosotros en este tiempo. Él es el gran pastor que cuida a su pueblo. Los cuidó con la ley a los judíos del Antiguo Testamento, con la fe a todos los creyentes, con la obra de Cristo también a todos los creyentes, con la unidad de ellos y con el cumplimiento de la antigua promesa. Hace algunos años no era extraño ver enemistades entre los estudiantes de diferentes colegios, especialmente se acrecentaba cuando sucedían los campeonatos intercolegiales, que llevaba a agresiones, peleas entre barras, incluso colegios apedreados, en fin, varias de estas cosas. Pero resulta que una vez salidos del colegio, se encuentran algunos de ellos en el cuartel. Todos eran jaripeados, todos eran camaradas, eran muy cercanos. Y es tal el afecto que tenían que llegan a ser muy cercanos. Pero si tiempo después se enteran que pertenecían a colegios diferentes de aquellos que se agarraban de los pelos, ¿qué hacen? ¿Vuelven a los golpes y agresiones? No, porque aquella vida ya pasó. Y el antiguo enemigo ahora resulta que es cercano, es tu hermano. Así, con la venida de Cristo y su obra, los que una vez estaban alejados del conocimiento de Dios, ajenos de la ley, alejados de los pactos, son hechos pueblo de Dios por la fe en Jesucristo. No un pueblo de segunda, sino tan verdaderos como los del Antiguo Testamento, aquellos descendientes de Abraham. Y todos ellos reciben el insuperable cuidado de Dios. Un poco diferente, pero al final el mismo cuidado, con el propósito de estar toda la eternidad con Él. Ese es el destino de los creyentes. Oremos. Padre bendito, te agradecemos por tu palabra, Señor, que nos reconforta cada vez. Te agradecemos también y nunca vamos a cesar de dar gracias por ello, por la obra del Señor Jesús, y por tú que estuviste con Él y tú lo enviaste. Te agradecemos, Padre, producto de esa obra es que podemos hoy y por toda la eternidad llamarte Padre.
Gracias, Señor. Te pedimos tu ayuda en este tiempo de dificultad que estamos pasando. Que tú estés con nosotros, Señor, fortaleciendo nuestra fe y preparando nuestras vidas para vivir contigo en la eternidad. Amén. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Sus faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.